Hola gente, ¿cuándo andan? ¿Todo bien? Sabemos muy bien que ayer López Obrador tuvo que viajar en avión, lo dejó Marcelo Ebrard en las mañaneras y orgullosamente Marcelo Ebrard se puso la capa y agarró y dijo: loco, te contesto a vos, al que quiera, y contestó de una manera muy inteligente, cerró la boca a más de uno, sobre todo un periodista, voy a poner esta parte, que me llamó la atención, ¿no? La pregunta, porque no sé si es para reír, llorar, sorprenderse, no sé. Aparte del Temec, preguntó cosas del Temec, preguntó algo de que sinceramente, como te digo, reír, llorar, sorprenderse. Preguntó si con AMLO estaba la época de la dictadura, que muchos veían eso. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard lo que dice sobre este tema, que sinceramente da un poco de risa, ¿no? Porque justamente decirle a AMLO dictador, una persona que se aguanta las mil y una, pero bueno, vamos a escuchar y después contesto. El tema de la gobernabilidad democrática se va a tocar con la vicepresidencia Kamala Harris, y me refiero porque viene mucho al tema del TEMEC, pero la gobernabilidad democrática atraviesa todo lo que tiene que ver con el TEMEC, y sobre todo un punto muy específico, canciller, que acusan al presidente, le atribuyen al presidente sus opositores que está construyendo una dictadura. Se va a tocar ese tema. ¿Qué explicación le daría el gobierno de México sobre ese punto de gobernabilidad democrática a la vicepresidenta? No se tiene previsto tocar ese punto. México es la democracia más consolidada de América Latina hoy, o una de las más consolidadas de América Latina el día de hoy. Tenemos elecciones el domingo. El gobierno, y así lo ha sostenido el presidente de la República, está comprometido con la causa democrática, porque esa es la lucha de todo el movimiento. Ha sido la lucha decisiva o que da identidad al movimiento que encabeza el presidente López Obrador. Pero no va a ser tema el día martes. ¿Por qué no va a ser tema? Porque no lo es. No es un tema de preocupación por parte de Estados Unidos, ni nosotros admitiríamos discutir un asunto político en una reunión de esa naturaleza. Pero ni siquiera lo han propuesto, ¿eh? Ahora, entiendo que hay muchos promotores de esa idea, que quisieran ver esa idea, pero es una contradicción esencial. Es decir, estás a 2 días de una elección enorme en México, con todas las garantías de participación, y estar hablando de visiones autoritarias pues es absurdo. Bueno, ahí estaba la pregunta de este periodista que sinceramente no comparto para nada, ¿no? Marcelo Ebrard contestó correctamente. Lo que no entiendo yo, la pregunta de este periodista para nada, ¿no? ¿Por qué tenés que darle explicaciones a Kamala Harris? Imagínate a AMLO sentado con Kamala Harris y decirle: Kamala Harris, me dicen dictador los opositores por esto y por esto y por esto. No, ¿por qué? Si México es libre y soberano. Las explicaciones las tiene que dar el presidente al pueblo, simplemente, a nadie más. Ustedes son libres y soberanos. ¿Por qué tienen que darle explicaciones a Kamala Harris? ¿Por qué de Estados Unidos? Ahí te das cuenta que muchos se encierran en la cabeza y siguen diciendo: Estados Unidos hice esto, está bien, Estados Unidos. No, tiene que haber un respeto de por medio, obviamente, pero respeto mutuo. No entiendo, la verdad que no entiendo, pero bueno, algunos están en la historia de antes, ¿no? Y no se dan cuenta que México es diferente ahora. Tiene a López Obrador, como les digo, un presidente que sinceramente se hace respetar, y están preguntando si le van a dar explicaciones a Kamala Harris porque los opositores le dicen dictador a AMLO. Sinceramente no entiendo. Pero bueno, gente, cada loco con su tema. Vamos a escuchar otra pregunta que le hicieron a Marcelo Ebrard, dura cerca de 3 minutos, vale la pena, sobre el tema de la famosa plata que viene de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, a opositores, medios de comunicación. Se lo preguntaba a Marcelo Ebrard y va a contar algo que sinceramente no lo sabía yo y capaz que ustedes tampoco. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard, como les dije, un lujazo, estuvo en las mañanas contestando todo y se puso la capa y contestó 100%. Quisiera saber cuál es su opinión. Ayer, a través de un memorándum publicado por la Casa Blanca, se da el posicionamiento del presidente de los Estados Unidos, John Biden, en donde asegura que seguirá apoyando a organizaciones que en México denuncien la corrupción, y también, reiterarle, esto estará en la mesa de negociación con la vicepresidenta Kamala. ¿Y cuál es la postura? Yo lo veo, en primer lugar, no es una resolución o una circular sobre México, es una circular sobre toda su política en todo el mundo, que tiene que ver con lo que Estados Unidos ha hecho durante muchos años, que es apoyar a muy diversas organizaciones a través de sus instituciones. Es una decisión de Estados Unidos sobre ello. No esperaríamos que eso cambiase.
ni tampoco México lo ha planteado así. Lo que México está planteando es que las organizaciones que reciban financiamiento de gobiernos extranjeros tienen que respetar el ámbito político interno. Eso es lo que estamos planteando. Que, por cierto, también está en la ley en Estados Unidos. O sea, México no podría pagar o financiar a una organización en Estados Unidos no gubernamental que tuviese como propósito influenciar el proceso político, porque así está establecido en la ley en los Estados Unidos. Entonces, lo que está México planteando es lo mismo, el mismo estándar que tiene su ley, en pocas palabras, que las organizaciones que reciban esos recursos, en su caso, no pueden intervenir o participar o influenciar el proceso político en México. La pregunta es, ¿se influenció el proceso político en México de estas elecciones intermedias? No, yo lo que estoy diciendo es que el caso que hemos presentado es de una organización que se denomina Mexicanos contra la Corrupción, en donde hay elementos que acreditan sus propósitos de actividad política o de influenciar la opinión pública en México. Y por eso México presentó una nota diplomática. Pero eso es un tema, y lo que ayer vimos en la circular es otro. Son dos cosas diferentes. Bien, gracias. A usted. Bueno, gente, ahí está Marcelo Ebrard explicando un poquito este tema tan delicado, ¿no? Medio contradictorio. Estados Unidos puede ayudar, aportar lo que quieras a medios de comunicación, partidos, pero vos no podés meterte en la política de ellos, ¿no? Muy contradictorio, ¿no? Es como, yo hago lo que quiero, pero vos no te metes conmigo, ¿no? Es muy contradictorio ese tema, ¿no? Ojalá que México vaya avanzando y ojalá que el día de mañana haga lo mismo que ellos. Si Estados Unidos lo hace, ¿por qué México no lo puede hacer? O sea, de no meterse en la política de ellos. Lo que manejan la política ahí es el propio mexicano simplemente y nadie más. No tiene por qué meterse a otro país. Creo que es así de fácil. Pero estamos muy cerca de las elecciones y hay cosas muy raras. Hay muchos intereses de por medio de otros países y se nota mucho, ¿no? Se nota que López Obrador está molestando a más de uno porque defiende a México y defiende los intereses de México. Y eso molesta a muchos desde afuera. Pero bueno, ojalá que el pueblo decida lo mejor posible y ojalá que voten la mayoría, ¿no? Así se sigue con un buen camino como está México hoy en día, porque sinceramente sería una lástima que cambie todo. México está por un buen camino 100% y ojalá que siga así, por el bien de México. Una vez que se despierta México, una vez que se hace valorar, sería una tristeza total que cambien las cosas. Creo que no va a ser así, creo que va a seguir todo encaminado como seguimos hoy en día y ojalá que sea así. Abrazo, gente, mis mejores deseos, como siempre les digo, los quiero un montón. Abrazo.